Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470. Hoy conversamos con Claudia Dobles Camargo, ex primera dama de la República de Costa Rica, arquitecta de profesión y recientemente máster por el MIT. Doña Claudia, muchas gracias por acompañarnos en La Hora Tica y por darnos este espacio. Muchísimas gracias más bien, David, por la invitación. Muy contenta de estar por acá. Doña Claudia, yo quiero empezar haciéndole una pregunta que va a determinar el resto de la entrevista. ¿La separo o no la separo de la administración Alvarado Quesada y de las decisiones que se tomaron ahí? No me tenés por qué separar de la administración. Yo formé parte de esa administración. Te puedo hablar de las cosas que yo hice. También te puedo decir de las cosas que creo que la administración hizo bien y también de las cosas que la administración no necesariamente hizo bien. Todos pues cometimos errores en algún momento. Pero no, yo formé parte de esa administración, en efecto. Súper, buenísimo. ¿Por qué quiere ser presidenta? O sea, ¿por qué después de lo que fue el gobierno de Don Carlos, reforma fiscal, ley antihuelgas? Que fue duro. La pandemia, Sí. juepucha, fueron 4 años, ¿verdad? Sí. Bastante pesados. No fue una presidencia, por decirlo, normal. Sí. No dudo que eso tiene también afectaciones en salud, en familia, en un montón de cosas. En canas. ¿Por qué usted dice, quiero volver a meterme ahí? Bueno, vieras que con toda honestidad, cuando nosotros terminamos el plan familiar y el mío personalmente no necesariamente era regresar a Costa Rica a la política tan rápido, pero con toda honestidad también yo siento que la situación que estamos viviendo en el país y la situación que está viviendo el mundo, cuando uno las ve paralelas, es muy preocupante. Nosotros tenemos una crisis ahorita de seguridad, tenemos una crisis en educación, tenemos una crisis alrededor de la generación de oportunidades. La gente está muy molesta, la gente está realmente decepcionada del sistema y eso es peligrosísimo. Pero a la vez se genera como una ventana de oportunidad para decir, ok, podemos hacer cambios y podemos hacer algunas transformaciones para traer a esas instituciones que en este momento se han quedado rezagadas, no le están dando resultados a la gente, al 2025. Que yo creo que muchas de esas instituciones nos han dado réditos por muchos años, pero con procesos, visión, mentalidad que no responden necesariamente a la vida que tenemos los costarricenses en el 2025, sobre todo después de una pandemia que aceleró muchísimos procesos. Entonces, viendo esa situación y aunado a que en el mundo tenemos una situación de mucha incertidumbre, tenemos una situación muy compleja geopolíticamente, tenemos una situación en donde la revolución digital y tecnológica puede generar oportunidades, pero también puede generar estragos en nuestros mercados laborales. Me parece que no es el momento de quedarse al margen y por eso tomo la decisión. No fue una decisión que tomé a la ligera ni tampoco fue una decisión fácil de tomar, sobre todo a nivel personal. Pero esa es la razón. Creo que tenemos grandes riesgos, pero eso también nos genera una ventana de oportunidad de hacer cambios y transformaciones. ¿Por qué usted dentro del PAC? Es decir, ¿por qué no alguien más? Porque obviamente, a ver, yo no quiero entrar a decir Claudia Dobles es la esposa de Carlos Alvarado, ¿verdad? Porque Claudia Dobles tuvo un papel protagónico propio en la administración con diferentes proyectos. Vivienda, región Chorotega, si no me equivoco, tren eléctrico, ¿verdad? Es decir, fue una persona propia. Pero dentro del partido es parte de un liderazgo, ¿verdad? Del carlismo, llamémoslo así, en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué otra persona del carlismo? ¿Por qué una persona tan pegada que, ¿verdad? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué Claudia Dobles?
Bueno, yo no hago tal vez como esa lectura, ¿verdad? Como de ponerle nombres a diferentes grupos dentro del partido, que me parece que más bien ha habido una búsqueda, después de las elecciones del 2022, ha habido una búsqueda proactiva de muchas personas dentro del partido, de un proceso de reflexión, de asimilación también de los resultados, que fueron resultados complejos y dolorosos para el partido, de un entendimiento de por qué pasó eso y de un entendimiento de que el partido requiere tener unión, concordia y habitabilidad para poder darle a Costa Rica una propuesta de cara al 2026. Entonces, de entrada te diría que creo que el partido en este momento tiene una visión más pragmática de cómo dar resultados y de cómo a lo interno tener una posición más unida. Eso por un lado, por el lado del partido. Eso no tiene nada que ver con la campaña ni tampoco con un proceso electoral. Ese proceso se dio posterior al 2022, culmina con un congreso ciudadano. Como de autorreflexión. De autorreflexión, pero también de un entendimiento de que el partido tiene que unirse para enfrentar lo que viene. El partido tiene que estar unido bajo el entendido de que no significa que todos pensamos igual. Claro. ¿Verdad? No es eso. No es que es un partido absolutamente homogéneo, pero es un partido que entiende que en este momento histórico se tiene que unir ante los desafíos que tenemos hacia el frente. Eso por el lado del partido, que no tiene nada que ver conmigo. Eso es un ejercicio de muchísimas personas que han tenido un gran liderazgo ahí. Y por otro lado, pues yo presento mi nombre entendiendo un poco cuáles son mis atestados. Yo soy una persona que prácticamente toda mi carrera la hice en el sector privado, entonces entiendo las lógicas de los procesos productivos y del sector privado. Tuve la oportunidad y privilegio de poder servir en la función pública como primera dama, entonces puedo tener un entendimiento también de cómo se ejecutan los procesos de la función pública y hacer un puente, una traducción también con el sector privado. Y tengo a su vez un ejercicio académico que culminé hace muy poco, donde entiendo también la importancia de esa generación de conocimiento de la academia para los procesos de transformación que vemos hacia el futuro. Pongo mi nombre bajo ese contexto, digamos, intentando poder ser un puente con los diferentes sectores y también poniendo la carta de presentación de las cosas que he hecho desde el sector privado, pero sobre todo desde el sector público en 4 años. No es normal ver al Partido Acción Ciudadana, por lo menos en las elecciones recientes, no sé si 3 o 4, creo, las últimas 3 o 4, no es normal verlo sin elección interna. Eso no es normal, ¿verdad? ¿Usted lo buscó así dentro del partido? Que justamente por esto que usted me dice de que el partido es una reflexión de que debería estar unido, ¿se buscó eso? Es decir, se buscó, yo voy a presentar mi nombre, pero intentemos que nadie más lo haga. Es decir, para no meternos en una lucha interna que yo creo que la pasada despedazó al partido, honestamente. Y los resultados son evidentes, ¿verdad? Pero ¿fue planeado así desde su movimiento, desde su equipo? No, para nada. Y creo que el partido realmente siguió los procesos regulares de inscripción de precandidaturas. O sea, se abrió un proceso, se publicitó y la persona que, digamos, que me inscribí fui yo, pero estaba abierto a cualquier persona. Entonces, no fue algo que se buscara propiamente. Sí, proactivamente yo he procurado tener contacto con todas las personas de diferentes visiones dentro del partido, pero no fue algo que se buscara de esa manera para nada. Entonces sí me parece que es importante dejarlo súper claro. No se buscó de parte mía y creo que tampoco fue algo que se gestó del partido. Eso fue un proceso absolutamente regular y cualquier persona hubiera podido poner su nombre e inscribirse en esa precandidatura. Termino con esta pregunta, esta primera sección. ¿Qué le puede ofrecer usted a la gente en tipo de liderazgo diferente a Carlos Alvarado? Es decir, ¿cómo ejercen el liderazgo cada uno de ustedes, ¿verdad? Y cómo puede diferenciarse usted de él. Bueno, Carlos y yo somos personas muy diferentes en muchas cosas y creo que nos complementamos a nivel personal. A nivel de trabajo y de liderazgo, yo te podría decir cómo soy yo. Yo soy una persona
bastante pragmática. Soy una persona que por mi perfil profesional siempre he trabajado por objetivos. Es decir, entiendo los procesos, sé cuál es el objetivo que queremos lograr y entiendo que para lograr ese objetivo necesitas convocar a diferentes sectores o a diferentes personas a la mesa, no para que nos tomemos un café y dialoguemos, eso es importante, pero de una manera respetuosa y con una ruta muy clara, teniendo el objetivo muy claro, lograrlo. Entonces, esa es la forma en la que yo ejerzo el liderazgo, por objetivos, con base al respeto, con base al diálogo, pero un diálogo que tiene que lograr resultados, ¿verdad? No un diálogo que es un objetivo por sí mismo. Uno de los principales temas que yo personalmente siempre le he criticado al PAC y a otros liderazgos políticos también, pero al PAC, es su falta de autocrítica. Yo honestamente creo que el partido tiene un problema de no reconocer sus errores y disculparse por esos errores, que para mí eso es fundamental. ¿Cuáles son para usted los principales errores que cometió la administración de la que usted fue parte, la administración de Alvarado Quesada? Podríamos hablar del PAC, incluso Luis Guillermo, ¿verdad? Y esa administración, pero quiero enfocarme en los 4 años que usted estuvo ahí en esa administración. ¿Cuáles son los principales errores que usted cree que se cometieron? Sí, yo creo que nosotros por atender en algunos momentos temas que eran urgentes, tal vez dejamos de lado una comunicación mucho más directa con algunas bases comunitarias, en algunos casos hasta de personas que nos pudieron haber dado mucha más información de cómo se estaban percibiendo algunas de las acciones que estábamos haciendo. Entonces creo que eso es un error y eso de cara a futuro es una lección aprendida. Cómo mantener siempre una raíz de retroalimentación con los diferentes territorios y las diferentes comunidades, porque también las cosas que se hacen no se perciben ni tienen implicaciones similares en algunas ocasiones en el gran área metropolitana que, por ejemplo, en Guanacaste, en un Punta Arenas, en un Limón, porque son contextos diferentes y los impactos se perciben de manera distinta. Entonces creo que esa es una lección aprendida, eso hay que mejorarlo. Y yo me atrevería a decir que el partido también entiende, trasladando el ejecutivo y la gestión de gobierno, que no es partidaria, pero me gustaría trasladarlo a la gestión del partido. Creo que una de las grandes reflexiones del partido también ha sido cómo mantenemos una mejor comunicación en 2 vías, de parte de lo que está sucediendo en el liderazgo del partido, pero retroalimentándonos más y más seguido y de manera muchísimo más directa también de las comunidades y de las personas militantes en todo el territorio hacia el partido. Creo que eso es un ejercicio que muchas veces por las dinámicas propias del día a día es fácil perderlo. Y yo creo que ese es un error que nosotros cometimos y creo que ese error en algunos casos nos restó perspectiva de cómo se estaban percibiendo las cosas. Aunado a eso, yo considero que la administración, porque me preguntaste específicamente por la administración de Carlos, la administración de Carlos toma una decisión. ¿Y suya? Claro, la administración de Carlos, de la que yo fui parte. Así es. Pero la administración es la administración Alvarado Quesada. Sí, entonces no me gustaría como que se malinterprete que le estoy cambiando ningún tipo de nombre. Pero claro, la administración en la que yo soy parte, se toma la decisión, y yo entiendo por qué se toma esa decisión, de que con una fracción minoritaria en la Asamblea Legislativa, porque lo que se tenían era 10 votos, se tenía que negociar, se tenía que gestionar y se tenían que generar las dinámicas necesarias en la Asamblea Legislativa para lograr también el avance de una agenda de transformación, una agenda de desarrollo y en algunos casos a una agenda de reformas que eran importantes, como por ejemplo la reforma fiscal. Y para lograr eso, en muchas ocasiones se tomó la decisión de no tener victorias a nivel de comunicación. Y yo creo que eso, si bien entiendo la lógica y en su momento también nos permitió un ambiente para poder gestionar muchos temas en la Asamblea Legislativa que eran necesarios, a nivel del relacionamiento que tenemos con la gente, con la ciudadanía, es un problema. Porque uno da pie a que las personas piensen que no se hicieron ciertas cosas, se preste a la desinformación,
se preste a que luego la gente crea historias o temas que realmente no responden a la realidad o a los hechos, y a la larga, en el mediano y largo plazo, yo creo que le hace muchísimo daño a la democracia. Entonces, creo que ahí cometimos un error. Y otro error es que creo que no logramos adaptarnos tal vez a la necesidad y a la manera en la que nosotros también debimos conectar con la gente en un mundo que yo creo, y lo he dicho en diversas ocasiones y realmente lo creo, en una Costa Rica y en un mundo que venía con una tendencia a que ya vivimos en un mundo digital, nos informamos en un mundo digital, tomamos decisiones muchas veces con base a lo que tenemos en el mundo digital y tenemos nuestros debates públicos en el espacio digital, y eso cambia las reglas del juego. Cambia las reglas en las que la gente percibe el quehacer del gobierno, cambia las reglas en las que el gobierno tiene que comunicarse y conectarse con las personas, cambian todas las dinámicas. Y esa tendencia venía de una manera acelerada, pero yo creo que el parteaguas de la pandemia terminó de meter a muchas personas en ese mundo de la digitalización, nos expuso a las brechas gigantescas que había justamente en temas de infraestructura y conectividad con algunos territorios y algunas regiones que al día de hoy seguimos teniendo esa deuda. Y salimos de la pandemia no solamente muy golpeados, porque fue un evento muy difícil desde todo punto de vista, muy difícil para la toma de decisiones, muy difícil para la gente poder asimilar lo que eso significó, pero también en un mundo que había cambiado, y creo que no nos supimos adaptar lo suficientemente rápido a eso. Miras que yo... voy a decirlo como lo pienso. Y miras que yo tengo un problema con esos errores que usted me está diciendo, porque a mí personalmente como que me refuerza el pensamiento de que no hay una verdadera autocrítica. Porque, a ver, me dijo 3. El primero tiene que ver con comunicación y con conectar con territorios, ¿verdad? Y con recibir como realimentación de esos territorios. Pero comunicación. El segundo, decisiones fuertes que se tuvieron que tomar. Y le he escuchado también en otras... impopulares, decisiones que fueron fuertes, impopulares también. Responsables, pero muy impopulares. Y le he escuchado en otras entrevistas que ha dicho que trataron de hacer mucho, ¿verdad? Como en esos 4 años. Y la tercera que me dice es otra vez comunicación, o sea, es otra vez conectar. Y entonces miras que yo creo que no son admisiones de errores de fondo. Es decir, comunicación yo lo siento, y aquí me van a matar mis colegas comunicadores, ¿verdad? Porque mucha gente dice que la forma es el fondo, pero yo creo que comunicación es de forma. Es decir, no estoy recibiendo una admisión de errores políticos, de errores de fondo, de errores de gestión política del gobierno. Porque yo siento que es muy fácil echarle la culpa a comunicación. Ay, sí, un error de comunicación. Todos los gobiernos dicen que tuvieron problemas en comunicación. Todos, ¿verdad? Y más poniendo una persona que yo tengo mis opiniones sobre el ministro de Comunicación que ustedes designaron, Agustín, teniendo una persona como él, yo creo que por supuesto que yo creo que se cometieron errores en comunicación. Pero eso es un error muy fácil, es decir, es muy fácil echarle la culpa a la comunicación. Entonces, y aquí es donde digo, pucha, ¿por qué no tienen una autocrítica seria, verdad? De los errores que se cometieron. Pero yo entiendo que se pueda ver así, y lo entiendo perfectamente, y aparte me gustaría hacer una aclaración porque me parece que es necesaria. Yo no le estoy echando la culpa a nuestro equipo de comunicación. Yo creo que muchas de las decisiones que se tomaron alrededor de comunicación se tomaron bajo el entendido de que algunas cosas no íbamos a asumir una victoria a nivel de comunicación porque se requería una agenda de negociación en otro lugar. Entonces, fueron decisiones que se tomaron, a mi parecer, al día de hoy de manera equivocada. Entonces, de las dos críticas que me estás diciendo, que es que no percibís una autocrítica real, y la otra, que es fácil echarle la culpa al equipo de comunicación, a mí me gustaría de verdad aclarar que esto no es echarle la culpa al equipo de comunicación. Yo no estoy diciendo al equipo de comunicación, pero sí como a la comunicación. Sí, a la comunicación. A ver, yo tengo mis errores y se los voy a decir, ¿verdad? La falta de impulso al acuerdo de Escazú. No se impulsó realmente el acuerdo de Escazú. El gobierno tuvo 8 meses de sesiones extraordinarias por la reforma constitucional que se dio. Se convoca el acuerdo de Escazú 12 de abril del 2021. Dentro de esos 8 meses se desconvoca 2 días después.
el acuerdo de Escazú. No se le da un impulso desde el gobierno real, y sí, don Carlos lo mencionó en discursos y demás, pero no se vio un impulso real al acuerdo de Escazú. Y para mí eso es un error de fondo, para mí eso es un error político, de decisiones que toma de política pública, de incidencia en la vida de las personas, y más de incidencia en la vida de las personas protectoras del medio ambiente. Acuerdo de Escazú para mí es un error. UPAD para mí es un error. Es decir, el decreto que se firma es un decreto mal redactado, es un decreto mal firmado, ¿verdad? Y no lo digo yo. La Sala Constitucional dice que el decreto es un decreto inconstitucional. Tengo acá y lo leo: violenta la autodeterminación informativa y el principio de reserva de ley, dijo la Sala Constitucional. La Procuraduría de la República dice que se cometió el delito de prevaricato, que eso está en veremos, ¿verdad? Eso lo va a determinar la justicia. Y demanda a don Carlos y demanda a don Víctor Morales y acusa de eso. Y la Defensoría, que sí, bajo el liderazgo de doña Catalina, que yo, pues el liderazgo nada que ver, pero bueno, la Defensoría también dijo lo que dijo. Entonces, para mí, eso es un segundo error, UPAD, y es un error, de nuevo, de fondo, de política pública. Que la intención era buena, yo estoy muy de acuerdo con la intención de UPAD, muy de acuerdo con el uso de datos para la toma de decisiones, que en este país no se hace. Pero UPAD fue un error. Y ese es un segundo error que yo... Y que no veo aquí, ¿verdad? Pero te los concedo absolutamente, y me gustaría referirme a ambos. Primero, yo creo que nosotros necesitamos una agenda, no solamente que sea una agenda de sostenibilidad y de desarrollo sostenible realmente, que yo creo que eso sí se impulsó con honestidad en la administración, y lo sé porque yo fui parte de eso, bajo el entendido que hemos hecho las cosas muy bien en algunas áreas y las hemos hecho muy mal, sobre todo en la definición y planeamiento de ciudades. Entonces, eso tiene que venir acompañado también de que las personas que empujan esas agendas se sientan seguras de que lo pueden hacer. Y yo te concedo que eso... Y Acuerdo de Escazú venía... Lo que yo siento es que Acuerdo de Escazú incomodaba a un sector empresarial al que la administración le concedió eso. Le concedió no impulsar el Acuerdo de Escazú. Y eso es lo que a mí me hueva mucho. Bueno, yo con toda honestidad te tendría que decir que no te podría dar esa lectura, pero en efecto, por lo que vos me estás diciendo, haberlo desconvocado tan rápidamente fue un error. Y por supuesto que entiendo que se vea como falta de suficiente apoyo a una iniciativa que es necesaria. Yo creo que es necesaria. Entonces, eso es con respecto al Acuerdo de Escazú, te lo concedo. O sea, si se gestó de esa manera, creo que no se le dio el suficiente apoyo y eso fue un error. Con el tema de la UPAD fue un error, como bien decís, es un error de la formulación de un decreto que luego se eliminó y se eliminó muy rápidamente. Y ahí nada más a mí me gustaría decirle a las personas que es muy lamentable, la verdad, todo el tema de la UPAD es lamentable porque estamos absolutamente de acuerdo que es un decreto que no se redactó bien y se corrigió ese error muy rápidamente. Lamentablemente se colocó una narrativa... Pero se corrige cuando se expone. Correcto, y fue un error. No se corrige antes. Y fue un error. Es decir, y fue se un corrige error cuando se expone. Claro, porque posiblemente las personas que lo ejecutaron no se dieron cuenta de ese error y dichosamente se corrige. Se expuso que había un error y ese error se corrigió y creo que se admitió el error y se corrige el error. Lo que es lamentable es que se haya colocado una narrativa... Una narrativa absolutamente falsa, yo llamaría una narrativa absolutamente absurda y ridícula alrededor de lo que se intentó hacer. Sí. Y satanizar satanizar algo que es muy problemático, y me gustaría muy brevemente decir por qué. Todos los países en el mundo en este momento están intentando de una manera o de otra, de mejor manera o muy lentamente, moverse a una toma de decisiones de análisis de datos. Costa Rica requiere que tomemos decisiones a partir de los datos. Eso genera mayor eficiencia, eso genera mayor transparencia, eso justifica que las decisiones se tomen con base a información, a data y a técnica y ciencia, y eso minimiza la corrupción que se pueda dar por decisiones tomadas de una manera muchísimo más arbitraria. Pero sobre todo, porque lo necesitamos, lo requerimos tomar decisiones no haciendo así, intentando ver a dónde va el viento, sino con base a datos. Y
lamentablemente, y a mí en lo personal, eso me duele, primero porque lo que se colocó ahí es absolutamente absurdo, es ridículo. Sí, de espionaje y demás. Es absolutamente absurdo. Sí. Se cometió un error en la formulación de un decreto y se corrigió. Yo espero que se lleve el proceso a cabo para que toda la ciudadanía tenga claridad de que ahí no hubo absolutamente ningún delito. Y espero que eso se lleve a cabo, ojalá de una manera pronta. Eso lo deseamos todas las personas, creo yo, que formamos parte de esa administración, y creo que se lo merece la ciudadanía. De acuerdo. Para que la gente sepa que realmente esa idea de que hubo toda serie de teorías de conspiración es absolutamente falsa. Y sobre todo porque el gran daño que se le hizo al país con la colocación de esa narrativa, no con la rectificación de un error, que eso sí se tenía que hacer y se hizo, sino con la colocación de una narrativa tan absurda, es satanizar que se haga toma de decisiones con base en análisis de datos. Yo estoy de acuerdo, pero fue un error. Sí, fue un error. Y voy a decirle un par de errores más porque no había terminado. Yo los tengo. Yo creo que la mayoría de la ley de huelgas fue un error. Y es un error, de nuevo, es un error político. Es un error de una ley que afecta a las personas, ¿verdad? La ley de huelgas permite solo una huelga política al año. Solo, o sea, es decir, ¿de dónde un gobierno de acción ciudadana quiere limitar el derecho a huelga y quiere limitar el derecho a huelga política? Acción Ciudadana quiere limitar el derecho a huelga política. Es que eso para mí es una incongruencia enorme, enorme. Y fue un proyecto no presentado por la administración. Fue presentado por don Carlos Ricardo Benavides, pero apoyado por la administración y apoyado por el oficialismo. Sí, ¿verdad? pero a mí me gustaría dar contexto con respecto a la ley de huelgas. Claro, es que porque se tiene que entender. Es que yo sé cuál es el contexto. Es decir, el contexto son 90 días. Se tiene que entender la ley en un contexto. Claro, no, pero es que, a ver, no se puede, es decir, desde mi perspectiva, no se puede limitar tanto el derecho a huelga solo por esta huelga. Pero las leyes como entes vivos, y ese es un error que cometemos no con esa ley, sino con todas. Las leyes realmente son entes vivos. Responden a una necesidad, en muchos casos responden a un contexto y se pueden desplegar y se pueden revisitar. Claro, pero a mí me parece que sí es importante, entender que la ley de huelgas nace posterior a una situación que a mí me pareció que fue una situación límite, y nace de la necesidad de garantizarle también a la ciudadanía que hay servicios básicos que tienen que salvaguardarse. Porque en esa ley de 90 días, esa huelga de 90 días, tuvimos personas que recibieron 90 días su salario completo, familias que por esa cantidad de días no tuvieron a sus hijos y a sus hijas en la escuela, y que eso genera una disrupción a nivel de la dinámica familiar gigantesca, y creo que fue respuesta a una situación límite. Yo estoy de acuerdo que la ley es respuesta a una situación límite, ¿verdad? Ojo que no metí en mis errores limitar la huelga en servicios esenciales. Yo creo que eso es un acierto. Es decir, yo creo que eso es un acierto. Lo que digo es que se cometieron errores dentro de la ley y yo creo que se les fue la mano. Pero está bien. Las leyes pueden tener equivocaciones y esas equivocaciones pueden revisitarse y pueden corregirse. Yo lo que busco es, y podemos no estar de acuerdo, todo bien, yo lo que busco es admisiones de errores de fondo. Para mí esto es un error de fondo. Es decir, que los trabajadores pierdan su salario por los días de la huelga, así dure la huelga solo 2 días o 3. Es que yo puedo entender 90 días, yo lo puedo entender. Pero si la huelga dura 3 días, ¿por qué se le va a quitar el salario al trabajador? Para mí es limitar, de nuevo, yo no estoy diciendo que se está quitando del todo el derecho a huelga, pero para mí es limitar, y siento que es como un tipo de revanchismo. Y lo último ya, y le doy la palabra, perdón. Yo creo que si esta ley la hubiera impulsado un gobierno de liberación o un gobierno de la unidad o este gobierno actualmente, el PAC estaría despotricando contra esta ley. Pero despotricando desde la Asamblea Legislativa, desde los movimientos sociales, desde el mismo partido. Y entonces ahí es donde yo digo, pucha,
O sea, no me calza una cosa con la otra. Sí, pero yo lo pondría en perspectiva y me parece que no es necesariamente correcto responsabilizar al gobierno por el resultado final de cualquier ley, ni tampoco se puede darle mérito al gobierno de los resultados positivos finales de cualquier ley, porque eso es una co-creación que responde al balance de fuerzas que hay dentro de una asamblea legislativa en un momento dado. Con respecto a la ley de huelgas, me parece que algunos puntos que me parece importante recopilar. Lo primero, la ley de huelgas se da en un contexto que fue un contexto límite en Costa Rica, Fuerte. muy fuerte, Sí, eso lo entiendo. complejo, que le generó una disrupción a las familias costarricenses en servicios básicos y esenciales que es inaceptable. Esa es la realidad, es inaceptable. Y la ley, en su concepto, busca también salvaguardarle a la ciudadanía esos servicios esenciales. Eso es lo primero. Conceptualmente, eso es lo que busca. Nace de un contexto muy complejo, límite, en donde yo creo que hubo abusos. Y no lo digo yo. Lo dice un montón de denuncias que salieron a la luz de personas que utilizaron esos 90 días para salir hasta del país con salarios completos pagándose. Sí, eso es inaceptable. Eso es lo primero. Esa es la búsqueda o el espíritu que tiene la ley. 2, las leyes al final del día son el resultado de esos balances de fuerzas. Entonces también es importante decirlo, eso es importante. Y tercero, las leyes se despliegan y muchas de ellas, en su gran mayoría, tienen errores. No en su totalidad, de repente parcialmente tienen cosas que tienen que ser revisitadas, no esa, todas las leyes. Y lo que nosotros requerimos también es de una cultura de entender que se hace algo, digamos, siempre de buena fe. Vamos a partir de eso, se hace algo de buena fe y hay algo que no sale bien. Se despliega y deberíamos tener la cultura de revisitar constantemente qué salió bien, qué no salió bien y qué se tiene que mejorar manteniendo el espíritu de lo que está buscando la ley. Y en algunos casos, tal vez ese espíritu que buscaba la ley ya ni siquiera aplica. Entonces, esos 3 puntos me parecen que son importantes para entender algo como esa ley o como cualquier otra de ellas. Entonces, la responsabilidad también de que eso haya salido bien o haya salido mal, en el caso de la gestión legislativa, es una responsabilidad que también responde a eso, a un contexto de balances, de pesos y contrapesos que la ciudadanía determina como representación en la Asamblea Legislativa. Voy a terminar con mi último error y ya después paso a otro tema. Mi último error es con respecto a la reforma fiscal. No el hecho de que se haya aprobado una reforma fiscal. Para mí eso era absolutamente necesario. Se pateó la bola muchos años con eso y era muy necesario aprobar una reforma fiscal. Quiero que empecemos por ahí, ¿verdad? Pero a mí me ahuevó mucho no ver cosas en esa reforma fiscal. A mí me ahuevó mucho que se negoció con los conservadores el hecho de que las iglesias, los alquileres de las iglesias no pagaran IVA. Y eso fue una negociación clara que salió en los medios de comunicación y demás. Que se negoció con las cooperativas que no pagaran renta. Que la regla fiscal fue tan fuerte que limitó el crecimiento del gasto público, incluso el gasto de capital. Afectó a empresas públicas como el ICE, por ejemplo, que tenían plata y no la podían gastar en gasto de capital. Congeló los salarios del sector público, que eso es importante. Y creo yo una cosa muy, muy importante es que no incluyó lucha contra la evasión, la reforma fiscal. Entonces, si usted quiere comentar sobre eso, adelante, pero para mí, de nuevo, no el hecho de aprobar una reforma, que para mí fue necesario y yo honestamente les reconozco la valentía de hacerlo en el primer año. Fue pucha, es que ustedes llegaron en mayo y en diciembre ya se estaba aprobando. Es decir, yo eso se lo puedo reconocer porque es importante, porque es de un gobierno valiente. Está bien. Nada más que me ahuevo no ver esas cosas dentro de la reforma. Pero está bien, y yo de verdad soy muy respetuosa de lo que la gente piense de esos puntos que vos tenés, y estoy segura de que muchas otras personas tendrán otros, y otras personas más bien dirán, no, eso fue un acierto, pero yo tengo estos errores. Eso está bien y es así, y es algo que yo respeto. Yo sigo manteniendo que la decisión de pasar la reforma fiscal fue una decisión valiente, que se sabía que era una decisión impopular, y justamente porque era tan impopular y se sabía que era tan impopular, se pateó por muchísimos años. Estoy de acuerdo. Y la administración Alvarado Quesada toma la decisión valiente de asumirlo y hacerle frente.
bajo el entendido de que eso iba a tener un costo político muy alto. Y tuvo un costo político muy alto. Pero realmente es esa decisión la que tiene los números de la macroeconomía como los tenemos al día de hoy, con un gobierno que dichosamente ha podido aprovechar de esa reforma fiscal y no tuvo que asumir ninguno de esos costos. Entonces eso me parece que es importante. Exactamente igual que con otras leyes, mi devolución para las críticas que vos tenés hacia esa ley, que me parecen válidas, es las leyes al final del día son el resultado de un balance de fuerzas y de voluntades que están expresadas por decisión de la ciudadanía, del soberano, por así decirlo, en la Asamblea Legislativa. Es decir, ahí está la representación de las diferentes visiones, decisiones, expectativas que tiene la gente de cómo deberían salir las leyes. Y lo que arranca no es necesariamente lo que termina. Y eso es, digamos, eso es un ejercicio propio de la democracia representativa que se da en la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece que eso también, la reforma fiscal se tiene que entender también de esa manera, que posiblemente la reforma fiscal que la administración quería contaba con otros elementos o tal vez no tenía algunos de esos elementos. Sí, pero la realidad es que para poder llevar de la A a la Z exactamente lo que uno quiere, sin entender que Costa Rica tiene otras visiones, de ahí es pedir no 40 y pidamos 57 diputados. Y entonces sí le garantizamos a la gente, como tenemos todos los votos, no vamos a discutirlo con nadie y vamos a llevarlo de la A a la Z de una manera íntegra. En una democracia donde uno tiene otras visiones que representan la diversidad de visiones que tiene el país, el resultado es el que se logra de eso. Entonces, me parece que es importante ponerlo sobre la mesa porque también es una discusión transparente con la gente. Esa es la realidad de las leyes. Por eso, me gustaría repetir que requerimos de una cultura, de una revisitación constante de lo que se hace, porque las leyes es una fotografía también de un contexto, de una distribución de diputaciones de un momento dado. Eso se despliega y evidentemente en un gobierno, en una administración, en un estado que se basa en datos y en análisis de datos, uno muy rápidamente debería entender qué salió bien, qué funciona, qué no funciona, qué generó más temas negativos que beneficios y cómo se tiene que corregir. Termino con estas dos preguntas en la sección de errores, porque para mí es muy importante. Es decir, yo valoro mucho una persona política que sepa admitir errores y que lo haga, ¿verdad? Y que no se ande por las ramas. Yo se lo valoro mucho y por eso le estoy dando tanto espacio en esta entrevista. La primera pregunta para terminar es, cuando yo le pregunto a usted sobre errores, me tira 3 que para mí son superficiales. Después me admite algunos, ahora sí, de fondo. Sí, te estoy concediendo varias de las cosas que vos tenés ahí y me gustaría decir, y no son las únicas, y posiblemente cometimos muchos más. Podemos tener un compromiso de parte suya que en la presidencia, si usted llega a la presidencia, va a ser una presidenta que admite errores. Es decir, que pueda sentarse y hacer una autocrítica real de errores de fondo, ¿verdad? Lo que quiero saber es si podemos tener ese compromiso de parte suya con la gente que nos está escuchando. Esa es pregunta número 1. Por supuesto que sí. Yo diría que, primero, todas las administraciones y todos los grupos, todos los ejercicios humanos cometemos errores. Eso es un hecho. Lo que es importante es, 1, entender que se cometieron, admitirlos y rectificarlos. Y yo creo que eso es algo en lo que yo he intentado siempre comprometerme y en lo que me puedo comprometer, por supuesto que sí, y hacerle frente a las equivocaciones que uno ha hecho. Y la segunda pregunta con la que cierro es, ¿nombrar a Rodrigo Chávez en el Ministerio de Hacienda fue un error? Sí, fue un error. Es una persona realmente que responde y su nombramiento responde a un concepto del cual podemos diferir, podemos decir que nos gusta o no nos gusta. Yo en lo personal creo que es correcto, que Costa Rica requiere de una visión de equipos de trabajo que superan y van más allá de las banderas políticas, un ejercicio que la administración pasada intentó hacer con la gestión de un gobierno de unidad nacional, es decir, un gobierno que tenía personas que no necesariamente solamente eran del partido. Aguilar, Patricia Mora. Y tuvimos gente muy buena, dándole lo mejor de sí mismos, lo mejor de sí mismas,
a la administración y al pueblo de Costa Rica. Vos estás mencionando algunas de esas personas, gente buena que quiso trabajar, con la cual se puede diferir, les puede parecer a las personas si hicieron bien o no las cosas, pero el concepto de poder generar un gobierno de unidad nacional que va más allá de las banderas políticas, a mí me parece que como ejercicio, solo eso fue valioso. Y no solo eso fue valioso, tuvimos gente muy buena y muy valiosa. Doña Patricia Mora, que estuvo al frente del INAMO haciendo una gestión de defensa realmente importantísima, y muchas otras personas que estuvieron ahí. Y por supuesto que como todo ejercicio democrático y humano del que estamos hablando, se cometen errores. Y hubo personas ahí que no duraron ni un año, entre ellas don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo realmente me parece que estuvo en la administración 7 meses. No tenía la misma visión que tal vez tenía la administración en un montón de cosas, no tenía las mismas formas que tenía la administración. Sí estaba de acuerdo en algunas cosas, como el tren eléctrico en su momento como ministro de Hacienda. Así que sí, se nombraron personas que dieron muy buenos resultados y que dieron lo mejor de sí en la administración. Se nombraron personas que a todas luces no comulgaban con la manera y la visión de hacer política que nosotros teníamos. Usted acaba de mencionar el tren eléctrico, así que me voy a mover hacia todo ese espacio de transporte público, tren eléctrico. Es uno de los temas que usted impulsa, es el gran tema que usted impulsa cuando usted es primera dama. El más visible. El más visible, Está posiblemente bien. A nivel, digamos, de proyecto como está inversión, bien. el más grande. Está bien, por eso. Sí, está bien. Ahora. Pero habían otras cosas que creo yo que tenían un impacto muy significativo. Me gustaría poner sobre la mesa, por ejemplo, Pacume. Ok. Es prácticamente igual de grande. Tal vez no tuvo la exposición que tuvo el tren. Es verdad, y no lo tenía anotado, Pacume, sí. Ahora, a mí no me tiene que convencer del tren. O sea, yo y la gente que me ve y me escucha y me sigue en redes sabe que yo estoy absolutamente convencido que el tren eléctrico es una necesidad. Y yo también. Y que yo creo que ese proyecto como tal era un buen proyecto, mejorable, con cosas para mejorar. Pero era un buen proyecto, ¿verdad? Entonces no voy a hablar del tren porque quiero cuestionarle un par de cosas que a mí no me gustaron. Quiero hablar de la renovación de concesiones de autobuses. Y lo hablo con usted, a pesar de que eso fue un proceso que llevó Méndez Mata y que llevó el CTP. Pero lo converso con usted porque es parte del transporte público y no puedo imaginarme una conversación de transporte público y renovación de buses dentro de la administración Alvarado Quesada sin usted. No me la puedo imaginar. Y vieras que la administración quedó en deuda con eso, desde mi perspectiva. Quedó en deuda grande. Con todo el proceso de la renovación de concesiones. Hoy no tenemos sectorización. Hoy no tenemos pago electrónico en todos los buses. Hoy tenemos muchos incumplimientos de la ley 7600. Hoy no tenemos unidades eléctricas considerablemente, digamos, sí tenemos algunas, pero no un avance considerable. Y yo honestamente creo que eso tiene que ver con la renovación de concesiones y el proceso. El proceso fue un proceso muy oculto, no se compartió mucha información a la gente, al propio no se compartió, porque la prensa la pidió, diputaciones lo pidieron y no se compartió, doña Claudia. Y no se firmaron los contratos durante la administración Alvarado Quesada que obligaban a las... Voy a tratar de poner en contexto. Es decir, el proceso de renovación de concesiones se hace a través de un proyecto de ley que presenta el gobierno, ¿verdad? Y que quiere implementar pago electrónico, quiere implementar autobuses eléctricos, cambio de la flota. Todo eso estaba incorporado en ese proyecto de ley y sé que se incorporó también en el contrato de firma de concesión. Esos contratos no se han firmado y ese es mi punto. Entonces, la administración lleva un proceso que no lo hacen bien porque cuando termina la administración, es más, cuando termina el periodo de los contratos, renuevan a través de una figura que no me acuerdo ahorita, pero fue la misma que este gobierno usó para lo de Riteve y todo esto. No me acuerdo exactamente la figura legal, pero no firman contratos. Como que se hace una extensión. Una extensión. Y entonces yo digo, pucha, pero entonces ¿en qué están? O sea, tenían la oportunidad de la vida para renovar esas concesiones y renovarlas bien y hacer esos contratos bien. ¿Por qué, ¿por qué no se hizo? Tenés toda la razón. Y ese proceso fue
fue muy lento. Es un proceso complejo, es un proceso que tiene filtros a lo interno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que son extremadamente lentos. Ahí en general mi crítica sombrilla, digamos, la crítica que yo le podría hacer a todo el proceso es que el sistema es demasiado lento, tiene demasiados puntos de traba. Pero ustedes estaban ahí. Claro, pero el sistema... en la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Y te estoy diciendo que tenés absoluta razón y yo lamento profundamente que eso no se haya dado más rápido. Eso es verdad. Y a mí me hubiera gustado porque ese proyecto de ley y ese contrato de concesión tenían todos los elementos de una renovación real del sistema de transporte público. Porque ese proyecto de ley y ese contrato de renovación de concesiones incluía pago electrónico como un contrato de concesión, incluía el cambio de flota vehicular a flotas eléctricas en un proceso escalonado, pero lo incluía con un esquema financiero que se había trabajado para poderlo incluir en ese contrato y que fuera realista. Incluía la sectorización y con cuáles sectores se iba a iniciar. Incluía también de parte del gobierno, porque es importante decirlo, a mí me parece que los balances hay que mantenerlos, incluía también de parte del gobierno un compromiso de cuáles eran las inversiones en infraestructura que vos requerís para que el transporte público modalidad buses funcione. Porque a mí tampoco, no me parece echarle toda la culpa y decir, bueno, no, es que el sector no quiere. Bueno, hay un sector que te puedo decir porque lo sé, porque eso se habló, se generaron diversos espacios para visionar cuál era el transporte público que Costa Rica merece y hay una muy buena parte del sector que está anuente a hacerlo, que también decían, bueno, es que el gobierno también tiene que invertir en general realmente los carriles exclusivos, tiene que invertir en general realmente la infraestructura que pueda habilitar esas transformaciones. Entonces había una corresponsabilidad, me parece que esa es la palabra adecuada, una corresponsabilidad en donde el contrato de concesión estipulaba cómo se iban a hacer esas transformaciones y qué iba a aportar el Estado. Y qué iba a aportar el Estado. Y vos tenés toda la razón, ese proceso se hizo muy lento. A mí me hubiera gustado que eso hubiera quedado completamente firmado porque realmente se trabajó, se hicieron N cantidad de acciones para lograr también tener información que se pudiera incorporar de una manera realista en esos contratos. Te doy algunos ejemplos. Uno de los compromisos, bueno, ¿cuál es la infraestructura de recarga que se requiere? Sí. Y entender en dónde van. Otro de los compromisos, un plan piloto para poder entender si el sector tenía que cambiar las unidades a unidades eléctricas, bueno, cuáles eran las métricas de esas unidades eléctricas y cuál era su comportamiento en las calles de Costa Rica, que realmente no son las mismas que las calles de otros países. Entonces se hizo un plan piloto. De ese plan piloto se sacó una estructuración con ayuda de multilaterales, se sacó una estructuración financiera, se sacó un planteamiento de cómo se podía ir renovando esa flotilla de manera realista y responsable con el sector. Todo esto se trabajó de una manera muy seria, y se trabajó con mucha determinación para poder tener una incorporación real, no las cosas que pones en papel y que al final del día sabes que no van a pasar porque son absolutamente irreales. Se incorporó en la ley y se incorporó en un contrato que sé que tenía todos los elementos para hacer esa renovación. Y lamentablemente no se logró llegar a la firma de la cantidad de contratos que se tenían que quedar. Y eso yo lo lamento profundamente. De entrada decir que los procesos, muy específicamente de muchas instituciones, pero muy específicamente del MOP, realmente el MOP es un desastre. Hay que entrarle, el MOP es un desastre. Hay que transparentarlos, pero estuvieron ahí, lo pudieron haber Hay que darle hecho. trazabilidad. Lo que pasa es que la realidad responsable es que se hicieron muchas acciones para poder tener la información de respaldo, para poder meterla en un contrato. Es decir, yo te acepto completamente, y yo lo lamento que eso no se haya podido firmar, pero sí te garantizo que se hizo mucho trabajo. Se hizo muchísimo trabajo para poder establecer los mecanismos,
los financiamientos, las inversiones que requería también, digamos, el sector privado de parte del gobierno. Eso también es absolutamente legítimo. Mucho trabajo también de entender cómo la sectorización iba a amarrarse con el tren eléctrico para que no fueran desligados, para que se entendiera que se iban a robustecer como un sistema. Entonces hubo un trabajo muy importante. No es que no se trabajó, pero vos tenés toda la razón. Y de entrada, yo creo que una de las instituciones en donde se tiene que agilizar y transparentar los procesos para que las obras de infraestructura que requerimos no nos tomen 20 años en planearlas y 40 más en ejecutarlas, es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Un dato nada más hablando de esto. Según la Defensoría, más del 50% de las rutas no tienen su contrato refrendado al 2024, al año pasado. No tenían el contrato refrendado. Hay todo un tema con los autobuseros en Costa Rica. Hay todo un tema con los autobuseros y la influencia que pueden tener los autobuseros en los gobiernos y en las campañas políticas. Termino este tema de concesiones con esto. ¿Cuál es su compromiso con las personas? Con las personas que, como yo, esperábamos que se hicieran cambios en el gobierno Alvarado Quesada, específicamente con buses. Yo sé que se hicieron cosas de transporte público, yo sé que se impulsó el tren, no solo el tren eléctrico, el tren actual, yo sé que se compraron vagones, yo sé que el pago electrónico está en el tren, yo puedo reconocer todo eso. Pero el tema buses es un tema, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con los concesionarios, con los empresarios. ¿Cuál es su compromiso con la gente? Ahora que usted está poniendo su nombre para la presidencia, de cómo se van a hacer las cosas diferentes con los buses. Hacer la transformación. La transformación, digamos, y a mí sí me gustaría, porque es real y porque es honesto, se trabajó muchísimo. Una de las cosas que es absolutamente transformadora. Pero usted sí puede entender la frustración de la gente. Es decir, totalmente. Yo no quiero. Pero yo sigo pegado en las presas. Claro que sí. Yo no quiero decirle a la gente, usted tiene un transporte público de calidad, porque no es verdad. Y en los buses de latas, o sea. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, sí se hicieron acciones y sí se hicieron las condiciones que habilitan que la transformación siguiera, que no continuó. Pero esas condiciones habilitantes que muchas veces no se ven son realmente las que te permiten que hagas esos grandes cambios. Una de las cosas en las que más trabajo y en la que yo creo firmemente que genera una transformación completa del sistema de transporte público, y la gente piensa que eso es, que yo ahora pago electrónico, yo saco mi tarjeta de crédito y hago un tap. No, pago electrónico es un sistema de manejo de información que en este momento existe y fue construido en el Banco Central, que tiene la credibilidad, que le garantizaba a toda la ciudadanía que ahí es una información que es absolutamente técnica, que no tiene nada que ver con la información de las personas, pero que nos genera una cantidad de información que permite darle a las personas las políticas públicas de mejora que se merecen, porque parte del problema con los buses específicamente es que no tenés datos, no hay datos. Los estudios de demanda no es como que se hacen todos los años. Entonces, hasta para poder sentarse a la mesa con información técnica, fehaciente, fidedigna, actualizada, y entender cuáles son las modificaciones y poder hablarle también al sector privado, con datos, no existen. Los datos son difusos, muy dispersos, no están actualizados, están súper fragmentados. Ese es parte del problema. Se hizo un trabajo gigantesco, técnicamente sólido, de personas técnicamente sólidas en el Banco Central, en un proceso que llevó muchísimo esfuerzo y está listo. Es más, nosotros finalizamos la administración no solamente con pago electrónico implementado en una primera etapa en el sistema de trenes, de los cuales también, o sea, traer las unidades nuevas, ponerlas a trabajar y hacer un... O sea, hubo acciones. Sí. Con respecto al pago electrónico, nosotros dejamos un piloto de rutas en autobuses, no solo en el tren, en autobuses, y un plan a futuro de implementación de pago electrónico. ¿Qué pasó con eso? Ya ahí sí te diría, esa pregunta ya se la tenés que hacer a las autoridades del día de hoy. Yo no pretendo decirle a la gente que el sistema de transporte público se transformó en la administración pasada porque falta mucho.
porque falta mucho. Pero sí también, con honestidad, decirle a las personas, se trabajó muchísimo. Y hay mucho más por hacer, pero muchas de las condiciones que nos van a permitir esa transformación a futuro se establecieron no solamente en la administración anterior. Me parece que es importante decir que eso es una gestión que venía, de hecho, pago electrónico, que es una cosa compleja, digamos, parece muy sencilla, pero es compleja, venía de la administración pasada y se había empezado a hablar desde la administración tras anterior. Entonces, eso es importante ponerlo sobre la mesa. Pero entiendo la frustración. Y es una deuda que tenemos todavía con Costa Rica. Lo es. No solamente en el gran área metropolitana. Lo es. Es una deuda verdad. que tenemos con Costa Rica, sobre todo en muchas zonas fuera del gran área metropolitana, en donde ni siquiera tenemos ruta, no tenemos servicio. Sí. Termino este tema de transporte público haciendo 2 comentarios. El primero es, yo apoyo el tren eléctrico, es decir, yo apoyo el proyecto, ojalá se implemente. Me enoja que este gobierno lo haya detenido por pura politiquería. Me enoja la discusión en la Asamblea Legislativa que se dio en la administración anterior. Y el otro comentario que iba a hacer es que hace un tiempo fui a Estados Unidos y Estados Unidos, que no es un referente de movilidad urbana, ¿verdad? Por el carrocentrismo que se manejan, no es un referente. Pero incluso ahí, yo fui a una ciudad grande y pude comprar una tarjetita que pagué. No me acuerdo si eran $5 por usarlo ilimitado 24 horas y podía usar el tren, podía usar el bus, podía usar no sé qué, podría usar no sé cuánto, con todo con la misma tarjetita, ¿verdad? Y yo dije, no puedo creer que mi huepucha país no tenga eso. ¿Sabes qué habilita eso? Yo sé, el pago electrónico. Y Simpe y todo eso, yo lo sé. Pago electrónico. Yo lo sé, pero me enoja tanto no tenerlo. Por eso eso es tan transformador. No tenerlo, por Dios. Por eso es tan transformador. Y yo dije, no lo puedo. ¿Y sabes qué más se puede hacer con pago electrónico que es vital y que es importante ponerlo sobre la mesa, que es absolutamente impopular, pero que es real? Un buen transporte público de calidad, eficiente, que le llegue a todas las personas. 1, cambia el país, pero 2, requiere subsidios. Estoy de acuerdo. Y el pago electrónico nos permitía hacer el mejor subsidio que usted puede hacer, el que le genera mayor trazabilidad y mayor confiabilidad, que es hacerle subsidio a la demanda, no a la oferta, a la demanda. Y eso lo habilita pago electrónico. Sí, estoy de acuerdo. Me quedan pocos minutos, entonces voy a tocar algunos temas importantes. Yo quisiera que usted me comente, no que me los profundice porque puedo darle chance de profundizar, pero sí que me comente cuáles son sus 3 principales temas a resolver en una presidencia. De nuevo, solo menciónemelos y después podemos desarrollar un poquito, pero quisiera saberlos. El primero definitivamente es seguridad. Yo creo que tenemos una crisis, no es algo ajeno, creo ya en este punto, a ningún costarricense. Y solo de eso no voy a desarrollarlo ahorita, pero solo me parece que es muy importante decirle a los costarricenses que sí tenemos que ponerle nombre y apellido. Nosotros no tenemos un problema de seguridad. Tenemos realmente un problema de crimen organizado y narcotráfico. Y eso se enfrenta de una manera distinta a la que se enfrenta la delincuencia común. Y eso es importante. ¿Seguridad? Eso es un tema. El segundo tema es educación, una educación transformadora que afrente los retos que tenemos al día de hoy, no los que teníamos cuando yo fui a la escuela, que no fue hace tanto. ¿Cuántos años tiene usted en la tercer punto... Se lo pregunté también a doña Natalia Díaz. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 44. 44, ok. Y el tercer punto, este año cumplo 45. Joven. No, en serio. Especialmente para buscar la presidencia de la República. Y el tercer punto, digamos, si lo acotamos a 3, diría poder eliminar presas. Y ahí es eliminar presas no solamente en las calles, sino eliminar presas burocráticas que no permiten a los costarricenses acceder y tener los resultados en los servicios que se necesitan. Ahí está la Caja del Seguro Social, ahí está otro montón de instituciones que en este momento, ahí están pymes y por supuesto que ahí están las presas de movilidad. Le voy a caer demasiado mal porque le voy a dar datos. Seguridad. En los 2, yo estoy de acuerdo con que el tema es narcotráfico, crimen organizado. Y estoy de acuerdo con que muchos de los homicidios, por ejemplo, responden a eso, responden a esas dinámicas de crimen organizado. 2014, 2015 hasta el 2022 no hay una baja sustancial de homicidios en Costa Rica.
Y en este gobierno ni se diga. No voy a entrar ahí porque es lo peor de lo peor que nos ha pasado, ¿verdad? Pero no se bajan los homicidios en los gobiernos del PAC, en el gobierno de Guillermo y en el gobierno de Carlos. No voy a decir que no se bajan, hay años donde fluctúan, ¿verdad? Pero en la mayoría de los años suben los homicidios. 3 de los 4 años de la administración Alvarado Quesada, los homicidios subieron en vez de bajar con respecto al año anterior. 3 de los 4. ¿Qué le promete a la gente? Diferente para esta vez creerle de que sí se va a dar una reducción de homicidios, que es como la forma más grave y más fuerte de la delincuencia, ¿verdad? O de la inseguridad, del homicidio. ¿Qué le promete a la gente? ¿Cómo va a cambiar eso si en 8 años hubo años en donde hubo más años de los que subieron que los que bajaron? Yo lo que diría es que el cambio de estrategia tiene que ser muy claro. Nosotros lo que tenemos es un problema de narcotráfico y crimen organizado, y eso significa que la manera en la que lo tengamos que enfrentar es distinta. Yo sí retomaría acciones que se dieron en las administraciones del PAC, muy específicamente temas como los megaoperativos, que eran muy efectivos en contención. Megaoperativos, que significa presencia estratégica de policías en zonas calientes, digamos, de un mapa caliente que ya existe. Eso no hay que inventarlo, no hay que ir a buscarlo, eso ya está. Es desplegar la presencia policial que es limitada en esos lugares que son estratégicos para contener. Otra de las acciones que se retomaría, y que creo que estas dos se pueden hacer ya, no se requiere absolutamente nada más que la voluntad política de hacerlo, es robustecer la coordinación entre fuerzas policiales. Las fuerzas policiales de Costa Rica, tanto las que maneja el Poder Judicial, pero también las que tiene el Poder Ejecutivo, tienen que compartir inteligencia policial y tienen que hacer análisis de datos de una manera hasta donde se permita con interoperabilidad. Eso al día de hoy no pasa. Entonces, y no estar poniéndolas a pelear desde una conferencia de prensa. Claro, por ejemplo, eso se puede hacer ya. Solo eso mejora la inteligencia policial para el despliegue estratégico en territorios. Eso hace un cambio significativo, y de entrada no ponerlas a pelear, por supuesto. O sea, eso peor. Eso se puede hacer ya, eso se hizo en el pasado y yo creo que se hizo bien, eso yo lo retomaría porque hay resultados contundentes y hay datos que lo respaldan a nivel de contención, eso contiene. Por otro lado, sí es requerido y necesario que aumentemos la cantidad de policías. Yo sé que esto es algo que muchas personas van a decir y me parece muy bien porque es evidente. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente 14,000 policías. Esos 14,000 no están desplegados todos al mismo tiempo. Realmente hay 2 turnos, entonces lo que tenemos son 7,000. Si a eso uno le empieza a quitar personas que en ese momento están incapacitadas, personas que por alguna u otra razón no pudieron ser desplegadas, el número baja todavía más. Nosotros vamos a necesitar una priorización en aumentar la cantidad de policías, aproximadamente en 4,000 al menos. Aumentar el equipo tradicional, y aquí me gustaría hacer una distinción porque quiero trasladar la conversación a que estamos hablando de crimen organizado y narcotráfico, no delincuencia común. Entonces, hay que aumentar el equipo tradicional, básico, motos, patrullas, sí, hay que aumentarlo. Hay que recuperar el mantenimiento de lo que ya existe, que también a veces se pierde y se deteriora. Hay que aumentar en equipo para salvaguardar la vida de los oficiales, y eso está muy bien. Pero definitivamente, en este momento requerimos pasar al siguiente nivel si queremos realmente hacerle frente al crimen organizado y al narcotráfico, que tiene equipos que sí están en el 2025, ojalá 2025. Tecnológicos, claro, que van mucho más allá. Y plata y los recursos, y no tienen que pasar por ningún filtro de nada. Sí. Y nosotros seguimos con equipos que responden a la realidad del crimen organizado de 1990. Sí, de acuerdo. Necesitamos incorporar, y esto puede mejorar varias cosas. Necesitamos hacer una compra estratégica de radares, sensores, drones. Y parte del equipo que se tiene que incorporar a las fuerzas policiales es
equipo que maneje información y tecnología y que haga un robustecimiento de esas áreas. Eso nos permite tener algo que es muy importante, que va de la mano con cuál es la presencia estratégica, y es que en algunas áreas es mejor, es más seguro y es más eficiente mandar un dron para hacer control de territorio que mandar fuerzas policiales, mandar personas, que puede ser más riesgoso, que se pueden poner en peligro sus vidas y que es menos efectivo. Entonces, hay un equipo y una inversión que tiene que llevar a las fuerzas policiales al 2025. Una modernización también de todas las leyes, porque estas también responden. O sea, si queremos que se pueda generar actividad de las fuerzas policiales acorde con lo que está pasando al día de hoy, necesitamos que las leyes estén acorde con las dinámicas criminales del día de hoy. No todas ellas están, y hay temas hasta de código penal que se tienen que revisar. Una modernización del aparato legal y regulatorio. Y por último, por supuesto que tiene que venir con un sistema integral de prevención. Y eso sí se trabajó muy bien en las administraciones del PAC. Había todo un aparato institucional que entraba en esas zonas calientes para poder no solamente hacer contención, sino que hacer prevención. Si eso no viene de la mano, los otros dos ejes no son sostenibles, y es hablarle, digamos, a la gente con expectativas absolutamente falsas. Estoy de acuerdo. Me quedan 10 minutos y no quiero respetar su tiempo, así que vamos a educación. A ver, es complejo porque, de nuevo, en las administraciones del PAC no mejora la educación sustancialmente, ¿verdad? Yo sé que hay una pandemia y yo sé que la pandemia lo cambia todo. Eso yo lo puedo entender. Pero aún así es decir, la pandemia simplemente fue como un espejo que nos mostró un montón de cosas que no hemos resuelto, ¿verdad? Y empeoró. Nos evidenció muchas brechas y muchas falencias que el sistema ya traía y que se aumentaron considerablemente. Entonces, la pregunta es la misma. O sea, la pregunta es, ¿cómo le podemos prometer a la gente que con un gobierno del PAC, otro gobierno del PAC, un gobierno de Claudia Dobles, esto va a cambiar y realmente la educación va a transformarse? Si no pasó en 8 años. Sí pasaron cosas en 8 años, pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Una de las deudas históricas, y en esas es importante incluir la responsabilidad. Cosas, pero el Estado de la educación dice lo que dice, o sea, y yo no lo voy a negar. Sí se hicieron cosas importantes y significativas. Por ejemplo, la administración de don Luis Guillermo Solís ha sido una de las administraciones que ha tenido mayor inversión en infraestructura educativa. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. Es una de las falencias más grandes que tenemos. Y ciertamente la administración anterior, si bien con mucho deseo de hacer una transformación educativa, la realidad es que no se logró. Esa es una realidad y es una deuda. Tuvimos un desafío gigantesco que, lejos de lograr una transformación, creo que lo que evidenció la pandemia, es de las brechas estructurales que teníamos ahí. Muchas de esas brechas alrededor de las zonas urbanas y las zonas rurales. Claro. Y las evidenció y las profundizó, y eso es algo absolutamente doloroso para nosotros, y es una realidad, y yo no quiero maquillarla, a pesar de que sí existían una visión clara de qué es lo que se quería hacer, una ruta clara de cuál es la transformación que se quería hacer. Se generaron acciones importantes, se intentó durante la pandemia generar la contención y los mecanismos de mitigación, que obviamente no son transformación, es literalmente mitigación, que se pudieron generar en un contexto muy complejo, y la realidad es que terminamos con una situación educativa muy deteriorada. Y eso, yo quisiera, de verdad, créame que eso es súper doloroso para nosotros. No por falta de responsabilidad y no por falta de acciones, pero ciertamente no se logró mejorar la educación. Y eso es absolutamente doloroso. Lo primero, tener una expectativa y una ruta clara de qué es lo que se quiere hacer. Digamos, si no hay una claridad de a dónde queremos llegar y cuáles son los objetivos, no estamos haciendo absolutamente nada, ni siquiera podemos medirlo. Entonces, me parece lamentable que, digamos, ya hemos pasado prácticamente 4 años sin tener ninguna claridad de para dónde... Pero nada. Son 4 años perdidos. Son 4 años sin ningún tipo de claridad. Todavía me parece a mí más lamentable que se diga
que esa claridad existía, pero que no se quiso compartir. Es un cinismo eso me parece inaceptable y me parece indignante. Creo que esa claridad hay que tenerla. Yo creo que nosotros requerimos para este punto no de ponerle curitas y benditas al sistema educativo. Creo que el sistema educativo ya requiere una transformación muchísimo más estructural y sustantiva. Tiene que haber acciones al corto plazo, dentro de las cuales yo incorporaría una revisión de los procesos de infraestructura. Hay presupuesto, no voy a decir que el que se requiere, pero el presupuesto que existe muchas veces es demasiado lento el sistema en ejecutarlo, y eso es una barbaridad, que tengamos niños y niñas llevando clases literalmente debajo de un palomar. O sea, eso no puede ser, no porque sea en algunas ocasiones muy bonito, sino porque no responde a la estructura que se merecen los niños y niñas de todos los lugares de Costa Rica. Entonces, muy rápidamente eso tiene que revisitarse. De hecho, se generó una reforma a la manera en la que se genera la infraestructura educativa en la administración anterior, que ya esta administración como mecanismo ha utilizado, y me parece que lo ha utilizado reduciendo tiempos, y eso me parece que es importante. Eso responde a un trabajo que se hizo en la administración anterior, pero dichosamente esta administración lo ha podido aprovechar, y eso tiene que continuar. Hay que revisitar los temas de los horarios y la cancelación de clases. Eso es algo que es acotado, es estratégico, hace un cambio muy significativo, no requiere necesariamente de una inversión gigantesca. Eso como puntos, digamos, de acupuntura en el muy corto plazo. Pero en el largo plazo se requiere una transformación mucho más estructural, profunda, sí, que entienda, y creo yo que esta es la parte más importante y más compleja, que los objetivos que queremos lograr de la educación son absolutamente diferentes a los objetivos que estamos midiendo al día de hoy. Sí. Porque la generación de habilidades y capacidades que requerimos que tengan nuestros niños y niñas son completamente diferentes. No es la misma que tuvo mi generación, no es la misma que está teniendo ni siquiera la generación de mi hijo que ya va para el colegio. Es otra. Y va muy de la mano a un cambio de mentalidad de la enseñanza propiamente. Y eso requiere también un cambio y una generación también de habilidades y capacidades del cuerpo docente, de los maestros y las maestras. Entonces, ahí requerimos una reforma muchísimo más estructural, pero sí, hay cosas que se pueden hacer relativamente más rápido y prioritarias, mientras se hace una transformación de más largo plazo que creo es absolutamente necesaria. Sin eso, con toda honestidad, estamos generando nuevas generaciones que no van a poder insertarse en las realidades laborales que les van a tocar. Doña Claudia, yo dejo estos temas de último por una razón, y lo hago al propio, porque mi intención con la entrevista hoy no era adentrarme tanto en los cómo, que para mí son importantísimos, ¿verdad? Entonces, yo espero que haya una entrevista futura, una segunda entrevista, porque se viene una campaña muy larga, ¿verdad? No parece que fuera larga, porque son apenas 7 meses a partir de hoy, ¿verdad? Y ya estamos en elecciones. La cara que hace. Pero espero volver a sentarme con usted ahora sí para tocar los cómo, ¿verdad? Y ahora sí para tocar para detallar seguridad, para detallar educación, para detallar estos temas de las presas que usted menciona. Tengo aquí anotados otros temas: jornadas 4x3, despenalización del aborto, impuestos a las zonas francas, programas de sexualidad que eliminó este gobierno. No le voy a preguntar nada de eso ahorita, ¿verdad? Porque hay que profundizar, y me gustaría darle el chance de profundizar, y ya estamos sobre la hora. Pero bueno, vendré cada vez que me invites, así que no es problema. Tendremos tiempo de profundizar en todos los otros temas. Muchas gracias, y tendremos tiempo de profundizar. Gracias por este espacio. Yo disfruto muchísimo hacer entrevistas, y lo agradezco mucho cuando personas que están en esto, que están en política, ¿verdad? Y que están con una candidatura encima, abren un espacio para un medio como La Horatica, que es un medio independiente, que no somos gigantes, que no tenemos la visibilidad que puede tener otros medios. Entonces, gracias por abrirnos el espacio. No, más bien, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, dispuesta y disponible a seguir conversando, a profundizar en otros temas. Los que mencionas todos son importantes, y hay muchos más que creo que vale la pena que se puedan abordar. Yo realmente cerraría diciendo que yo espero mi
mi esperanza y creo que está bien fundamentada. Creo que hay gente buena y decente que está postulando su nombre, que quiere que esto sea un debate de ideas, un debate en donde vamos a tener diferencias, pero estoy segura que también vamos a encontrar muchas áreas comunes. Un debate que nos permita devolverle la narrativa respetuosa. Yo diría la decencia. La decencia al discurso y al ejercicio político que se necesita, que se merece Costa Rica y que se merece todas esas personas que están buscando que al final del día la situación de la infraestructura educativa mejore, que la situación de la seguridad mejore, que la situación de las presas mejore, porque al final eso es lo que tenemos que buscar. Y yo me siento optimista de que hay muchas personas que en este momento están postulando su nombre, con las que yo voy a tener muchas diferencias, pero sé que vamos a encontrar también áreas comunes y estoy segura que tendremos un debate respetuoso, dándole el ejemplo a Costa Rica de que sí se puede hacer política desde otro lugar. Ojalá que sí, y hay que traerlo de vuelta, hay que traer el respeto, hay que traer la decencia. Es necesario. La violencia también tiene un efecto cascada. Estoy muy de acuerdo. Gracias, doña Claudia. A las personas que nos escuchan y que nos ven, porque ahora estamos en video también, recuerden que nosotros nos mantenemos y sobrevivimos gracias a los aportes financieros que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo en www.patreon.com/inclinada-la-horatica o pueden hacernos un simpe móvil, es así de sencillo, 8607-6470. Gracias, doña Claudia. Gracias a ustedes y nos escuchamos la próxima vez. Chao. Esto es The Talk, una propuesta de La Horatica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/inclinada-la-horatica o a través de Simpe Móvil 8607-6470.